Bienvenidos a este nuevo proyecto Comunidad Bisonte. Alfonso era un joven policía que acababa de ingresar a la Policía Auxiliar del Estado de México. Tenía toda la actitud, todas las ganas, pero sobre todo muchas ilusiones por delante. El verdadero plan de Alfonso era alguna vez ser policía preventivo, policía estatal del Estado de México o policía federal. Por aquel entonces estamos hablando del año 92. Parece que recuerdo que la policía federal era la policía federal preventiva. Entonces, él tenía toda esa actitud de algún día llegar a ser parte de una policía, pues ahora sí que de prestigio. Pero antes de todo, él quería foguearse un poco en alguna corporación, pues ahora sí que más tranquila, en palabras de él mismo. Entonces, entonces fue ahí donde él aprendió, ahora sí que a la mala, a que no existe una corporación policíaca tranquila. Esa es la historia que les voy a compartir el día de hoy. Pero antes de comenzar, déjame darte la bienvenida a este nuevo proyecto llamado Comunidad Bisonte, un humilde canal en el cual vamos a tratar de exponer temas paranormales, de ovnis, viajes en el tiempo, fallas en la Matrix, eh, portales dimensionales, entre otros muchos. Por favor, suscríbete, dale like si te gusta el contenido y también activa la campanita para que cuando subamos un nuevo video, YouTube te notifique. Así, sin más, ahora sí, continuamos. Como les decía, Alfonso tenía toda la actitud. Entonces se dio de alta en la Policía Auxiliar del Estado de México porque, según a palabras de él, la encontraba más tranquila. Y sí, al principio todo fue bien. Los primeros 2 meses de cuando empezó a trabajar no hubo novedad alguna más que su turno normal. Para fortuna de Alfonso, fue enviado a un edificio de gobierno que se encuentra más o menos por el Toreo de Cuatro Caminos. No voy a decir qué edificio es, pero seguramente mucha gente lo ubicará. Es un edificio pequeño de 9 pisos, en donde tiene una planta baja hacia la calle, con unas puertas de cristal. No sé si todavía esté así, pero así estaba en ese año. Este edificio cuenta con un estacionamiento en la parte de atrás, por el cual se accede por una pluma. No tiene una puerta o un zaguán. Y por el otro lado, por el lado izquierdo, hay otra entrada en donde hay otro estacionamiento, pero este es subterráneo. Hago la aclaración porque se va a hacer importante en el transcurso de la historia. Perdón. Alfonso trabajaba en este lugar en donde fue bien recibido por sus compañeros. Había dos comandantes, uno por cada turno, y obviamente los respectivos encargados de servicio. Entonces, con ellos nunca tuvo problemas, según me refiere el mismo Alfonso. Eh, pero el problema fue dentro del mismo servicio, que de hecho él pensaba que era tan tranquilo, y de hecho lo era.
El asunto que le sucedió, pues ahora sí que fue demasiado fortuito. No fue algo que él o que le pudiera pasar a todo el mundo. De hecho, a ninguno de sus compañeros le había pasado antes. Algunos tenían varios años y a ninguno le había pasado nada como lo que le pasó a él. Sucedió más o menos a mediados del mes de noviembre del 92, cuando fue llamado por uno de sus encargados de turno para comunicarle que le había tocado el turno de las 12 de la noche a las 3 de la mañana en recepción, en el área de recepción. Entonces, Alfonso le pareció muy bien. No era la primera vez que había estado de servicio en este lugar y aparte a él le gustaba ese horario porque después de las 3 de la mañana él podía dormir hasta casi las 7 de la mañana, o sea, 4 horas, que para Alfonso pues le pareció bastante bien, porque de no dormir nada en otras corporaciones, aquí que él podía dormir 3 o 4 horas, pues estaba bastante bien. La hora se acercaba, él tenía que recibir el turno a las 12 de la noche y faltaban escasos minutos. Entonces decidió prepararse, se fue, se bajó, las oficinas estaban en la parte de abajo, a un costado del estacionamiento de abajo, pues de estacionamiento interno. Entonces él bajó, se uniformó bien, se puso una chamarra que tenía bastante gruesa porque no hay que olvidar que era por noviembre, hacía bastante frío. Y también se puso unos guantes y una gorra de estambre. Y al faltar escasos minutos para las 12, pues subió de inmediato a hacer el cambio para que su compañero se pudiera ir a descansar. Y así lo hizo, así lo hicieron. Había una especie de protocolo. Entonces, el compañero le entregó el servicio. ¿Sabes qué? Hay esto, hay esto, hay esto. Y todo está sin novedad. Alfonso recibió el servicio y se dispuso a ponerse cómodo. Ahí en recepción, ellos tenían un escritorio que utilizaban para cuando la gente que entraba se registrara, ya sea que fueran visitantes o empleados. Todos tenían que registrarse y tenían un escritorio y una silla de oficina bastante cómoda. Entonces Alfonso lo primero que pensó es ponerse cómodo en la silla de oficina y para que se le fuera más rápido el turno, pues como dije, ponerse cómodo, estar tranquilo. Pero poco le duró el gusto a Alfonso, porque nos refiere que de pronto empezó a hacer bastante frío, mucho más todavía, al grado de que no le era suficiente ni el gorro de estambre, ni los guantes, ni la chamarra cazadora que traía. Entonces dice que se levantó de la silla y empezó a hacer movimientos con las manos, un poco de ejercicio, un poco de lagartijas, un poco de sentadillas, y parecía funcionar. Esa estrategia pareció funcionar, pero el problema era que cuando dejaba de hacer movimiento, de nuevo el frío le invadía, pero un frío tremendo, espantoso, fuera de lo común, porque de por sí Ciudad de México es muy fría. Pero él dice que en este momento él sentía mucho más frío de lo normal. Y para colmo de males, de pronto empezó a escuchar a un gato maullar a la distancia. No le dio importancia, él siguió en lo suyo y pues ahora sí que tratando de hacer reaccionar a su cuerpo que guardara un poquito de calor. Para esto ya eran casi las 2 de la mañana y el gato seguía chillando. Pero lo extraño es que de pronto Alfonso creyó que ese chillido se iba haciendo más grande y de hecho así era. Dice que cada vez se escuchaba, tal vez no más cerca, pero sí con más decibeles, o sea, mucho más fuerte.
y cada vez mucho más fuerte al grado de que se volvió casi insoportable ahí adentro. Entonces él no quería salir. Así por la parte de atrás, por un costado, había otra puerta de cristal, pero esta daba a una terraza y la terraza daba al estacionamiento de arriba. Entonces él no quería salir porque de por sí hacía bastante frío. Y dice, si yo, o sea, yo no quería salir, entonces yo pensaba, dice que afuera todavía incluso debería de hacer más frío, entonces me resistía a salir, pero el gato era tan insoportable su chillido que no me quedó de otra. Entonces, al no contar con ningún arma, nada con la que se pudiera defender, porque ese no era un servicio al que tuviera armas. Entonces, lo que hizo fue que le quitó el cepillo a una escoba y se quedó solo con el palo. Y con ese palo salió hacia la terraza dispuesto pues ahora sí que a espantar al animal para que se fuera y él pudiera quedarse más tranquilo, porque ya era bastante insoportable el frío como para todavía estar soportando los chillidos del gato. Entonces dice que salió a la terraza y que lo empezó a buscar entre los macetones, porque había unos macetones enormes. Yo recuerdo que yo conocí ese lugar, yo sé perfectamente dónde estaba y qué tipo de macetones era. Entonces eran unos macetones enormes y él buscó por el gato por alrededor de los macetones en donde daba la sombra pensando que por ahí estaba, pero no. Entonces se dio cuenta de que los chillidos venían del estacionamiento. Entonces Alfonso bajó los 6, 7 escalones que separaban a la terraza del estacionamiento y se dio cuenta que a la mera mitad estaba un enorme sedán, un carro de esos grandes de antes, y por la mano derecha estaba una Caribe. La Caribe recuerda que era de color café claro, el sedán no recuerda el color. Y el gato estaba debajo de ese carro. Entonces él se dirigió con el palo de escoba dispuesto a espantarlo para que se fuera y él pudiera recobrar la tranquilidad. Él no pensaba golpearlo, él pensaba solo espantarlo para que se fuera y él pudiera recobrar la tranquilidad. Entonces llegó hasta el vehículo, metió el palo por debajo y sí, el gato salió. Inmediatamente salió a toda velocidad, pero no se fue. Lo que hizo fue que se fue a meter debajo de la Caribe. La Caribe estaba de frente a él, unos 50 metros más arriba. Entonces dice que él, ya un poco molesto, sacó el palo debajo del sedán y se fue directo hacia donde estaba el gato para seguirlo espantando y acabar con ese ruido espantoso. Entonces dice que faltaban unos 4 o 5 metros cuando de pronto él miró debajo de la Caribe y ahí se veían un par de ojos rojos pero bastante grandes, mucho más grandes que de lo que deberían de ser, porque pues unos ojos de gato son más pequeños. Entonces, por inercia, dice que él tenía la costumbre que no le gustaban los gatos propiamente, y cada que él veía un gato le echaba la señal de la cruz. Entonces, al ver estos ojos, él no se alarmó porque pensó que los ojos, que eran normales. En la noche él nunca había visto unos ojos de gato. En la noche él pensó que pues a lo mejor eran normales, pero aún así le echó la señal de la cruz, hizo la señal de la cruz y la dirigió hacia allá y dice que no lo hubiera hecho. Inmediatamente el animal se volvió loco y empezó en lugar de sus habituales chillidos, esta vez eran rugidos, una cosa espantosa, sumamente fuertes, era una cosa que él no alcanza a comparar con nada conocido. Dice, no, hasta la fecha no he escuchado y ni quiero escuchar alguna cosa igual, hacía unos ruidos espantosos. Y no solamente eso, sino que se empezó como a revolcar, tiraba arañazos, zarpazos y patadas, pero lo extraño o lo increíble era que con cada patada,
el vehículo brincaba hacia arriba. Sé que una Caribe no está tan pesada, pero igual un gato es imposible que mueva un vehículo de este tamaño, de este peso. Y dice, cada golpe del gato que daba hacia el vehículo, el vehículo rebotaba hacia arriba, pero lo más increíble es que sus patadas eran como si las hubiera hecho con algo de metal, porque también salían chispas por todos lados, así abajo del carro, y él seguía revolcándose como si peleara con otros gatos, pero no, nada más era uno solo. Y entonces de pronto él, por la impresión, soltó la mano, quitó la señal de la cruz, y fue ese precisamente el momento que el gato aprovechó para salir corriendo, y se fue a perder detrás de uno de los macetones que estaban arriba de la terraza. Eh, Alfonso se dio cuenta perfectamente a dónde fue a meterse, porque lo siguió tratando de pegarle con el palo de escoba, pero no lo alcanzó porque pues obviamente pues el gato era mucho más rápido, y el gato se fue a meter detrás de uno de los macetones que había ahí, pero increíblemente ahí desapareció, ya no salió para ningún lado. Y dice Alfonso que él fue y metió el palo detrás del macetón, y por los lados y hasta donde estaba la planta del macetón, y no había nada. El gato desapareció ahí, dejando a Alfonso con un temblor en todo el cuerpo, con una impresión tremenda, que tuvo que pasar varios días, tuvo que ir a, tuvo que ir a curarse de espanto para lograr, pues ahora sí que superar la impresión de haberse topado con este animal, que a dichos del mismísimo Alfonso, él piensa que era el mismísimo innombrable el que lo fue a espantar. ¿Por qué? Siempre se hizo la pregunta, ¿por qué le pasó algo así? Nunca lo supo, no lo sabe. Él dice que no era una mala persona, no, ni siquiera decía groserías, nada, o sea, era algo que no tenía por qué haber sucedido. Y después de que él traía tanta ilusión, o tenía tanta ilusión de alguna vez llegar a ser policía federal, o tal vez estatal, o ya cuando menos de la preventiva, pues dice que ahí se le quitó la intención y la ilusión, porque desde entonces ya no quiso saber nada de este tipo de profesiones, y desde entonces se dedica al comercio, y nada más se hace tantito oscuro y se recoge para su casa con su familia, y no quiere saber nada de la oscuridad ni de lo que nos aguarda o nos acecha en el interior de esta misma. Y bueno, amigos, pues esa es la historia. Espero que les guste. Como les dije al principio, si es así, por favor compartan, denle like y suscríbanse, y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.